Bienvenidos a todos los estudiantes de Wisdom. En esta clase vamos a estar hablando de los vacíos de liquidez, movimientos rápidos que estamos viendo en el mercado. Ya habíamos visto en la clase anterior un poco sobre esos movimientos rápidos y la baja resistencia que el precio a veces puede tener en el gráfico para moverse rápido a través del mismo. Son movimientos rápidos entonces que toman menos liquidez, como el precio se mantiene menos tiempo dentro de un precio específico, hay menos oportunidad que entren órdenes por mercado o que incluso se llenen, digamos, órdenes que ya estaban pendientes en la misma zona. Los vacíos de liquidez entonces son un punto bien importante dentro del gráfico, ya los vamos a aprender a marcar. Importante entonces que tengamos en cuenta factores sobre estos vacíos. Normalmente son velas continuas en la misma dirección todas, del mismo tamaño, eh, o de mayor tamaño más bien al promedio que tienen las velas anteriores. Del mismo tamaño no necesariamente, pero sí tienen un tamaño un poco mayor, digamos que son tamaños de vela grande. Normalmente tienen poca mecha, son movimientos muy rápidos y el precio normalmente pasa una vez por allí. Se da normalmente cuando el precio se desplaza por fuera de las consolidaciones, por fuera de los rangos. Ahí es donde el precio, digamos, tiene inyecciones fuertes de liquidez y entonces vemos un movimiento rápido. Esos vacíos pueden llenarse directamente, pueden llenarse al momento o pueden tardarse mucho tiempo en ser llenados. Y dependemos entonces nuevamente de la tendencia y de la dirección del precio para poder determinar hacia dónde se va a llenar un vacío, cuándo se va a llenar. Por ahora lo trabajamos como una zona de liquidez que nos permite entender cómo el precio debería ir a buscar esa liquidez en la medida en que tengamos una dirección clara. Es importante entonces entender que no necesariamente se tienen que llenar inmediatamente, pero sí tienden a ser llenadas esas zonas, ¿vale? Es una indicación de que hay una participación de las instituciones importante. Ya vimos entonces algunos ejemplos de movimientos rápidos en clases anteriores. En este caso, pues vamos a ver cómo el precio en ciertos puntos del gráfico nos deja estos vacíos, velas grandes de gran tamaño, mayores en mayor tamaño a sus velas, al promedio de velas anteriores, y todas en una misma dirección, normalmente con poca mecha, ¿vale? Entonces vemos como aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas en la misma dirección, todas seguidas. Eso es precisamente un vacío de liquidez. Además, el precio aquí tuvo que haber incluido o se tuvo que haber ingresado muchísima liquidez al mercado y luego pues tuvo que haber pasado por algunas zonas en donde tal vez había liquidez, pero por la fuerza del movimiento no alcanzó a trabajarlas mucho. Zonas también que ya habían sido trabajadas anteriormente y por ende no había mucha liquidez para trabajar allí. El precio entonces no retrocede, sino que me crea este vacío completamente, ¿vale? Ahí tenemos un buen ejemplo del vacío, ¿sí? Podemos determinar entonces sobre estas zonas de liquidez también que normalmente van a buscar o se van a trabajar desde los altos que el precio viene dejando. Son zonas, digamos, que se pueden tomar desde un falso rompimiento, altos o bajos, por supuesto. También es importante entender que el retail o la persona que no tiene mucho conocimiento sobre el mercado normalmente entra de pronto porque está viendo una fuerza alcista en el precio, por momentum, porque otros están haciendo lo mismo. Entonces normalmente entra antes de que el precio cierre, de que el vacío cierre y que termine ese movimiento rápido. Ojo, porque la idea es que entremos antes del movimiento con una confirmación y que cerremos o que salgamos del precio cuando el precio ya esté empezando a cerrar, a terminar y me cree una estructura de cambio al otro lado que definitivamente me está diciendo que ya se va a terminar el movimiento. En la medida en que el vacío se completa y el movimiento se cierra, seguimos entonces esa forma en la que estábamos viendo en la clase anterior, la posibilidad del llenado. Si yo tengo un vacío, espero que el precio me haga una estructura de cambio y aprovecho los retrocesos que me da para hacer las entradas antes de que el vacío termine de llenarse. Esa es la forma en la que yo puedo trabajar, puedo moverme a través de esos vacíos, ¿vale?
Para entender lo que hace el retail nos vamos a guiar por esa dirección del precio. Ojo, les decía, es un factor fundamental entender cuál es la tendencia del mercado antes de yo poder ir a identificar si el precio lo va a llenar o no. Incluso si el precio se está moviendo en forma de retroceso, yo podría pensar en el llenado de ese vacío, pero en este caso, como es un retroceso en contra de la tendencia, pues puede que no lo llene completamente, ¿vale? Cuando ya es a favor de la tendencia, sí que definitivamente debería ir a llenar completamente ese vacío. Entonces no nos podemos dejar guiar por esos patrones gráficos, por esas formas de entrada, normalmente retails, rompimientos, retrocesos a los rompimientos, bueno, ese tipo de operativa, digamos, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de liquidez, de acción del precio, de lo que realmente hace el mercado en sus movimientos, ¿vale? Los movimientos fuertes, además, o estos vacíos de liquidez, pueden iniciar por noticias, inyecciones en general importantes de liquidez, como por ejemplo comunicados importantes de los bancos centrales, o alguna noticia relacionada con guerra, con intercambios comerciales importantes entre países, bueno, factores digamos que puedan impactar realmente el mercado. También se pueden dar por inyecciones fuertes de liquidez en zonas de temporalidad mayor, ¿sí? Cuando yo tengo un movimiento en temporalidad mayor, normalmente es porque se está inyectando mucha liquidez. En ese sentido, pues yo puedo ver que hay una inyección fuerte y que en temporalidades menores me va a estar dejando movimientos rápidos o vacíos. Normalmente, entonces, esos son señales de que el smart money, de que los grandes jugadores del mercado están entrando con mucha liquidez y debemos tener cuidado porque no todos los escenarios son operables. Por ejemplo, cuando estamos frente a una noticia, es mejor mantenerse al margen hasta que la volatilidad de la noticia haya acabado. En todo caso, los movimientos de los grandes jugadores van a estar dejándonos unas huellas importantes que son las que nosotros vamos a tratar de seguir para entrar a favor de ese movimiento fuerte, de ese movimiento rápido y poder tener una tasa de riesgo-beneficio muy buena, ¿vale? Vamos a ver entonces marcaciones, ejemplos de marcaciones. Normalmente lo marcamos desde el cuerpo de la vela anterior, contraria. Fíjense que esta vela es alcista y el vacío es bajista. Entonces desde el cuerpo, desde la apertura y hasta la mecha de la vela posterior contraria. Miren que todo el movimiento es bajista y la siguiente vela es alcista, entonces lo marcamos hasta ese punto máximo de la vela, desde el cuerpo hasta la mecha, desde la apertura en este caso hasta el punto máximo. Ahora, a veces los vacíos también tienden a llenarse de forma completa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar frente a un llenado incluso hasta este punto. Miren que a veces con la mecha, por ejemplo, o con el movimiento completo, vemos el llenado del vacío. Luego podríamos también estar viendo el llenado hasta este punto, en caso pues de que el precio nos hubiera dejado ese vacío abierto. Vámonos entonces al gráfico para que veamos un poquito cómo funcionan estos vacíos, cómo podemos hacer algunas marcaciones dentro del gráfico de algunos de ellos. Son zonas que se pueden ver en todas las temporalidades. Por ejemplo, este movimiento rápido en H4, si yo me subo a diario, pues simplemente lo veo como un vacío, ¿sí? Tengo la posibilidad de identificar todo el movimiento completo. ¿Qué les decía? A veces el precio me deja dentro de los vacíos una zona adicional que puede ser llenada. Por ejemplo, tenemos una vela inicialmente que es bajista, pero es más pequeña que la vela anterior. Esta vela también puede ser llenada por completo. Eso es lo que voy a buscar entonces dentro del gráfico en este momento. Por ejemplo, velas que antes de que el precio se empiece a desarrollar, digamos, me hayan dejado una vela más pequeña. Aquí tenemos el ejemplo. Muchas veces entonces el precio, en vez de llenarme o en vez de marcar yo el vacío desde este cuerpo y hasta la mecha posterior, es decir, hasta acá, podría incluso pensar que el precio va a subir a llenar todo el vacío completo, es decir, hasta esta zona. Entonces, si yo luego muevo esta zona de liquidez, miren que inicialmente me llenó
hasta el cuerpo de la vela, me llenó todo el vacío, ¿sí? Técnicamente, pero luego incluso subió un poco más y finalmente termina por llenar todo ese vacío completo. Ahí tenemos entonces una identificación de los vacíos, de cómo incluso el precio puede ir a llenar el vacío completo hasta las velas. Los vamos a ver en cualquier temporalidad, los vamos a poder encontrar en cualquier temporalidad. En la medida en que yo me bajo de temporalidad voy a ver vacíos más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, dentro de todo un movimiento rápido vemos una sola vela, en este caso no es un vacío, necesitamos más de una vela. De hecho, si tenemos en cuenta esta anterior, sí sería un vacío. 2 velas, 3 velas, 2, 4 velas, digamos, todos estos son considerados un vacío que están dentro de un vacío más grande. Entonces son zonas de liquidez que se pueden complementar entre las diferentes temporalidades. Como les decía, yo puedo hacer una marcación en una temporalidad mayor para descubrir un escenario macro, un escenario más grande, o puedo hacer una marcación en una temporalidad menor e irme bajando para descubrir un movimiento más pequeño, para descubrir de pronto en dónde hay más liquidez dentro de esa temporalidad menor que me sirva para perfeccionar, para refinar ese punto de entrada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta zona de acá es una zona muy pequeña, es una zona que me está dejando dos mechas, dos mechas antes de llenarse, no se alcanzan a tocar esas mechas. Esta es una zona que vamos a estar viendo en próximas clases, pero fíjense cómo yo con esto puedo ir a precisar mucho más el movimiento y luego con estos mínimos que tenemos aquí atrás también puedo ir a buscar movimientos posteriores. De hecho, aquí el precio no alcanza a tocar los mínimos, pero sí me alcanza a tocar este mínimo de aquí atrás. Entonces miren que ahí yo puedo ir precisando las tomas de liquidez. Decíamos que inicios de movimientos rápidos se dan con tomas de liquidez por debajo de mínimos o por encima de máximos. Miren aquí cómo el precio primero toma la liquidez debajo de los mínimos y luego se empieza a desarrollar de forma fuerte a crearme ya el vacío posterior. Yo podría entrar en la medida en que el precio me dé un retroceso. Por ejemplo, veo la toma de liquidez, empiezo a buscar el movimiento alcista y empiezo a buscar retrocesos para mi entrada que luego me crean ese movimiento rápido y desplazan, digamos, por fuera de la consolidación o del rango que estábamos viendo antes, ¿vale? Entonces yo puedo buscar ese movimiento anterior. Ahora, si esto fuera contratendencia, lo que yo puedo esperar es a que el vacío se llene, también les decía, y esperar entonces a que ya el precio empiece a moverse a favor de una tendencia, en este caso, en el ejemplo bajista, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser así, pero entonces lo que yo puedo hacer es esperar a que el precio se alinee con mi tendencia, con mi dirección, antes de hacer mi entrada, ¿sí? Aquí estamos viendo entonces un posible ejemplo bajista, pero en este caso yo podría estar pensando que el precio viene al alza, ¿sí? Está retrocediendo, toma liquidez por debajo de mínimos y luego entonces viene a continuar con esa tendencia mayor que estábamos viendo, que es una tendencia alcista, ¿vale? Ahí tenemos. Nuevamente otro vacío, miren cómo el precio toma liquidez por debajo de mínimos, reacciona con fuerza y se mueve más arriba. Recuerden entonces los parámetros de estos movimientos, porque siempre que nosotros entendamos las zonas de liquidez, vamos a tener que tener en cuenta dos factores muy importantes. Parámetros muy claros, esto es un vacío, esto con velas dentro del movimiento son dos vacíos diferentes, porque son velas seguidas, continuas, de gran tamaño en relación al promedio de las velas anteriores, normalmente con poca mecha. Ahí es donde vamos a ver movimientos rápidos, movimientos de vacío. Y eso me va a ayudar a precisar. Y segundo, muy importante, siempre que definamos una zona, siempre que definamos algo en el gráfico, vamos a ponerle el apellido, que sería en qué temporalidad está. Yo aquí estoy trabajando en M15, pero si me subo a una temporalidad diaria, pues no va a ser lo mismo que marqué en esa temporalidad de M15. En este caso, mi vacío sería este de acá y por ende yo dentro de ese vacío podría tener otras zonas. Fíjense que cuando me bajo a H4 ya lo que veo es que hay una formación por acá en donde el precio trabajó muy bien. Por aquí me había dejado una zona de liquidez que es precisamente donde el precio viene y me trabaja en un retroceso importante. Entonces el vacío completo
El vacío como tal, en la temporalidad mayor tiene una marcación específica y en la temporalidad menor tiene una determinación diferente que me ayuda a complementar el entendimiento de esas zonas abiertas de ineficiencia donde hay liquidez por ser tomada. Espero les haya servido entonces bastante esta clase, los espero en una próxima clase. Éxitos a todos y feliz trading.